Flavio, que están terminando la cuarentena, leímos un pasaje del cual no vamos a predicar. Bueno, no dice eso, pero algo parecido. Pero sí tiene algo de que me corra más allá. El micrófono este que lo corra para allá. Bien allá. Eso. Algo de la idea que es... lo que vamos a hablar hoy día es la comunión. Y vemos en ese pasaje en Éxodo que se perdió la comunión. Dios, de alguna manera, va a decirle al pueblo que ya no va a ser él que los va a guiar, sino que va a poner un ángel, que él va a determinar quién sea. Y el pueblo, ¿se acuerda lo que decía el texto? Se quitó los atavíos, y esa es una señal de arrepentimiento por el pecado. ¿Y cuál era el pecado que cometieron? El becerro de oro. Comenzaron a idolatrar. Y nosotros no hacemos esas cosas, ¿sí? Nosotros no nos hacemos becerros de oro, ¿sí o no? Sí, nos hacemos becerros de oro a cada rato, solamente que no con la forma, porque ponemos muchas veces en nuestro corazón algo antes que Dios y rompemos la comunión. Pero vemos cómo Dios siempre busca restablecerla. Y ese es lo hermoso del pasaje allá en Éxodo 33. Esta es una introducción para decir por qué el pasaje. Pero ahora vamos a ir a la predica que se llama, y está dentro de esto, que somos hijos de Dios. Recuerden, ¿no? Comenzamos a estudiar Primera de Juan, esta va a ser la tercera vez que vamos a hablar, y vamos a estar en el versículo 3 del primer capítulo, que es la esencia del creyente. ¿Cuál es la esencia del creyente? La comunión con Dios. ¿Quién más puede tener comunión con Dios en este mundo? Solamente el creyente. Por lo tanto, la esencia de nuestra vida es vivir en comunión con Dios. Y si por alguna razón la hemos perdido, porque eso siempre va a ser por causa nuestra, tenemos que buscar volver a estar en comunión con Dios. Esa es la esencia de nuestra vida. Nuestra vida no es otra. Y es lo que quiero que de alguna manera entendamos hoy y salgamos con ese corazón, con ese ánimo para enfrentar no solo la semana que viene, sino toda nuestra vida de aquí en adelante, sabiendo que tenemos que crecer en el Señor para vivir en comunión con Él. Y dice el texto, voy a leer los primeros 4 versículos de 1 de Juan. Lo que era desde el principio, ¿y de qué está hablando Juan cuando dice lo que era desde el principio? Del Señor Jesucristo. Y del principio no tenía el nombre Jesús porque aún no se había encarnado, ¿no? Cristo antes de la fundación del mundo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y ahí está hablando de Jesucristo, una vez que se había encarnado y enseñó, y habló, y se reveló, y reveló el plan de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahí está el nombre de nuestro Señor, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y este es el versículo de hoy. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, estén llenos de gozo. Oramos. Dios, hemos abierto tu palabra en este texto que habla de nosotros, de esta vida que tú has puesto en nosotros para vivir. Te pedimos perdón por las veces que no hemos ido por ese camino buscando uno propio, sabiendo que tú nos restauras para volver a esta comunión. Pero rogamos, Señor, que nos hagas entender, que nos hagas cambiar, que nos hagas vivir buscando siempre comunión contigo y en ti los unos con los otros. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Juan quiere que entendamos algo que es crucial, ¿sí? Que es esencial para vivir de acuerdo con eso y no con otra cosa.
¿Se entiende bien esa frase, no? Sí, cuando yo la digo se entiende. Pero en mi vida, en mis días, en mis meses, para vivir de acuerdo con eso y no con otra cosa. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces vivimos de acuerdo con otras cosas que no son las que Dios ha puesto en nosotros para vivir. Y cada uno conoce su corazón y sus historias y tiene su propia relación con Dios respecto de eso. Ahora, gracias Señor, porque puso siervos como Pablo, como Juan, como Pedro y como casi 40, que escribieron lo que Dios es, lo que Dios quiere, quiénes somos nosotros y cuál es la relación que quiere con nosotros. ¿Cómo se llama eso? Biblia. Todo está en su palabra y gracias Señor porque nos haces entender por medio de tu palabra lo que necesitamos entender para nuestra vida. Y hoy día vamos a ver, como les dije, un solo versículo que habla de toda nuestra vida. Es impresionante. La palabra de Dios es impresionante. Y el Evangelio es un anuncio que habla de estas cosas, por lo tanto es una exhortación a nuestras vidas y es una exhortación que se hace con autoridad porque viene de Dios mismo usando personas como por ejemplo el apóstol Juan. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Eso os anunciamos. ¿Qué cosa? Que la vida, versículo 2, fue manifestada. La verdadera vida, la vida eterna, la vida abundante. Cristo, nuestra vida. Llegó a este mundo, se reveló, se manifestó. Tanto así que los que estuvieron con él, ¿qué dice? Que lo oyeron, que lo vieron, que lo contemplaron y se maravillaron y fueron cambiados de tal forma que dice, yo no puedo guardarme esto, sino quiero que tú también lo sepas. Esto os anunciamos. Esta es la exhortación que viene con autoridad de Dios mismo. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado, no? Mateo 28. La gran comisión, que teníamos que hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan por qué, no? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está con nosotros? ¿Qué decía en el versículo 18? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Está con nosotros con autoridad, para que esta palabra no solo podamos predicarla con autoridad, sino que se haga vida en nosotros para que la autoridad de Dios se muestre por medio de nuestras vidas, aún sin hablar. Esa es la manera de ser discípulos, cuando ven el Maestro, o sea, uno de nosotros, viviendo la vida de Cristo. A eso se refiere con toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, para que discipulemos y enseñemos a nuestros discípulos que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado, en este caso por medio de Juan. Y el mensaje que vamos a enseñar es un mensaje que nosotros conocemos, deberíamos, ¿sí o no? Suena como obvio, conocemos el mensaje del Señor, debemos no solo enseñarlo, sino que estudiarlo, siempre. Porque cuando vemos la palabra de Dios y maravillas de la palabra de Dios, por ejemplo ese texto en Éxodo, cómo Dios restaura algo que era terrible, buscando que el hombre que se desvió, que no quiso nada con Dios, vuelva a tener comunión con Él. Gracia del Señor. ¡Qué maravilla! Eso que también Dios hace con nosotros en nuestras vidas, vamos a proclamarlo ¿cómo? Con gozo. Porque la vida fue manifestada, la vida eterna, Cristo mismo, para que, decía el versículo 4, nuestro gozo sea completo. Vivamos en pleno gozo. No importa lo que esté pasando en este mundo, no importa lo que esté pasando con enfermedades, con incertidumbre, con pérdidas, con lo que sea, podemos vivir en gozo porque nuestra vida está en Cristo, si estamos en comunión con Él. Ese es el mensaje que nosotros conocemos
y que vamos a proclamar, porque yo quiero que aquel que aún no lo conoce tenga esto que el Señor me ha dado. ¿Sí o no? ¿No hay eso en tu corazón? Eso hay en el corazón de Juan. Por eso ni siquiera saluda en esta carta, como saludaba Pablo, sino que comienza el tiro. Necesito decirles algo. Y es lo que dicen los primeros 4 versículos. Sumamente importante. Y esta proclamación de este mensaje que conocemos va haciendo también que nosotros vivamos de acuerdo con eso. Y me seréis testigos, dijo Jesús a sus apóstoles, recuerda, ¿no? En toda Jerusalén, ¿sí? Hechos 1:8. Y el hecho de ser testigo no significa solamente decir lo que yo creo, sino que vivirlo, dar testimonio de vida. Eso se produce cuando este mensaje no solo lo conozco, no solo lo proclamo, sino que yo vivo de acuerdo con él. Y es un mensaje que, como dije, también tiene autoridad apostólica. En Pedro, por ejemplo, para salir un poco de Juan, dice en su segunda carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo mismo que está diciendo Juan, con otras palabras hermosas, que vienen de ver la majestad del Señor. ¿Le creemos a Dios? ¿Sí o no? Y todo lo que dice, por ejemplo, Pablo, acerca de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros lo creemos porque decimos, esto viene de Dios, es lo que Dios habla en nuestro corazón, por medio de Pablo, por medio de Juan. Por lo tanto, también creemos las historias de ellos, lo que ellos vivieron con el Señor, porque es también del Señor. En Juan, en el capítulo 13, recuerda ya cuando están en la cena, en la parte donde está el lavamiento de los pies de los discípulos, donde el Señor y Dios sirve a sus discípulos. Y Juan habla de sí mismo diciendo esto, y uno de sus discípulos, o sea yo, dice Juan, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús y nos muestra una relación muy íntima, ¿o no? Juan está contando su experiencia de vida con Jesús. El discípulo al cual él amaba estaba recostado en el pecho de Jesús. Al final, en el capítulo 20, cuando Jesús se aparece a los apóstoles en un lugar que estaba cerrado, aparece en el medio de la habitación y dice, y cuando les hubo dicho esto, pasa a vosotros, ¿sí? Les mostró las manos y el costado. ¿Qué había ahí? Señas de la cruz, de que había muerto, pero estaba resucitado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No solo lo vieron en su vida antes de la cruz, sino que lo vieron resucitado y comieron con Él y aprendieron de Él y recibieron el Espíritu. ¡Wow! Todas esas experiencias son las que hemos visto, oído, palparon nuestras manos, las que hemos contemplado, que Juan quiere que nosotros entendamos porque nosotros tenemos exactamente lo mismo, porque todo eso viene de Dios. Y este mensaje entonces tiene esta autoridad apostólica y habla ¿de qué habla el mensaje del Señor? ¿De la salvación? Más que eso, de la vida eterna. Y en Juan 17, para seguir con Juan, él narra las palabras de Jesús que dice, y esta es la vida eterna. Y la explica, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es nuestra vida según el Señor? Conocerlo a Dios. Y conocer a Dios no es saber que existe, porque el mundo sabe que existe un Dios, pero no cree.
conocer, es creer, es depositar mi vida en sus manos para tener una relación con Él. Eso significa conocer, no significa saber, significa tener una relación con. Y vamos a leer de nuevo el versículo pensando en eso. Y esta es la vida eterna, que tenga una relación. Y vamos a poner la otra palabra, comunión, con el único Dios verdadero. Es interesante que el Señor nos dice que te conozcan a ti y a Jesucristo, a tu Hijo a quien has enviado. Dice, y agrega, al único Dios verdadero. Y eso tiene un valor, ¿o no? No está hablando de cualquier cosa. Está hablando de que el hombre separado de Dios por su pecado puede tener una relación íntima, no una relación íntima con el Dios todopoderoso, el Dios que juzga el pecado. ¿Y cómo puede ser eso? Porque Cristo lo permite. Porque Él lo hace. Esa es la vida eterna. Ese es el mensaje. Varias veces yo le he dicho que el Señor no nos salvó para hacernos salvos, aunque suene redundante. ¿Sí? Él no murió en la cruz para tener un montón de salvos. Y le he dicho la frase rara, Cristo no murió en la cruz para darnos salvación, que sí lo hizo. Porque ahí no termina. Cristo murió en la cruz para tener comunión, o para que nosotros podamos tener comunión con Él y cumplir el propósito por el cual Él nos llamó a su reino. Para eso murió en la cruz. Por lo tanto, tenemos un propósito y ese propósito se vive en comunión. Ese es el mensaje. Y ese mensaje es un mensaje que produce experiencia de vida. Nos fue dado el Espíritu Santo para entender estas cosas y poder vivirlas de verdad. Y esto es lo más extraordinario e increíble que un hombre puede decir. Lo mismo que dijo Juan, que el verbo de vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has visto eso, no? Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, habita en mí. Es exactamente lo mismo. Ese es el mensaje. Y es un mensaje, como le dimos título a esta serie de Primera de Juan, que es que sabemos que somos de Dios, ¿cierto? Y eso está tomado del capítulo 5, versículo 19. Y dice el versículo, y el mundo entero está bajo el maligno, y eso también lo sabemos. Por lo tanto, este es un mensaje que a pesar de los intentos humanos del mundo por establecer un orden moral, para eso aplican leyes, qué cosas se pueden hacer y qué cosas está prohibido hacer, un orden justo, fracasan, ¿sí o no? El mundo fracasa en todos sus intentos a través de toda la historia y lo va a seguir haciendo porque no tienen al Dios justo, al Dios de amor, al Dios santo. No lo conocen, no lo quieren conocer, no tienen una relación con Él, no pueden tener comunión con Él. Pero nosotros, estando en este mundo caído, inmoral, injusto, si crees en Cristo, y ese es el mensaje, te has convertido en hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, un reino que jamás será sacudido, que no va a cambiar nunca y que no perecerá jamás. Eso somos nosotros. Por lo tanto, estando aún en este mundo caído, podemos tener gozo cuando estamos en comunión con Dios. Ese es el mensaje. Y esa es toda la predicación. Pero vamos a enseñar un poquito más acerca de esto, del propósito del mensaje, ¿sí? ¿Para qué? Cada vez que uno habla de propósito tiene que buscar un para qué, y eso está ya en el versículo 3. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Juan que sepamos estas cosas? ¿Por qué nosotros queremos que el mundo conozca estas cosas? Ojo, muchas veces pensamos que el mundo tiene que cambiar, que está haciendo mal las cosas. El mundo no va a cambiar porque sigue en pecado, porque está bajo el reino de Satanás.
Lo que nosotros queremos es hablar a un corazón para que Dios toque ese corazón y lo cambie así como lo hizo con nosotros, y ese corazón ahora pueda tener comunión con Dios. Ese es el mensaje. No cambiar el mundo, sino llevar el mensaje a personas en este mundo. ¿Para qué? Para que tenga comunión con Dios, como dice el versículo 3, perdón, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos tener comunión con nosotros si no tenemos comunión con Dios. Queremos, y eso le vamos a decir a un hijo, un sobrino, una tía, un papá que no conoce a Cristo, un amigo en el trabajo, alguien que el Señor quiera poner delante mío en la semana. Quiero que conozcas al Señor para tener esta vida de comunión. Y esa comunión, y voy a decir algo que es obvio, ocurre solamente en la vida eterna. Obvio, ¿sí o no? Si no tengo vida eterna, no puedo tener comunión con Dios. Pero las cosas obvias a veces nos quitan la importancia de lo que tiene. Puedes tener comunión porque tienes vida eterna, porque Dios te la dio por medio de Cristo. Por eso que Juan nos dice esto, que quiere tener esta comunión entre nosotros, porque la comunión primeramente es con el Padre y con el Hijo. Y podemos tenerla porque eso ocurre en todos aquellos que tienen vida eterna, y nosotros tenemos vida eterna. No está hablando de tiempo, aunque la vida eterna es eterna. No está hablando del tiempo, sino que está hablando de una calidad de vida. Una vida distinta, que es la esencia del cristiano. ¿Cómo es esta vida eterna? Lo primero que sabemos de la vida eterna es que el creyente sabe que la tiene. Otra vez algo obvio, ¿no? ¿Es obvio? ¿Estás seguro que la tiene? Y es lo que dice Juan, que lo que él ha visto, lo que él ha oído, eso es lo que él cree, esa es su vida y puede tener comunión con el Padre. Es lo que dice Pablo a Timoteo cuando está en la cárcel, listo para morir, en la segunda carta. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. Me encanta esa frase porque nos pone en una situación de aflicción. Y está diciendo que la situación quizás más terrible de tu vida, cuando tienes un carcelero que te está tratando mal, lo dice también en la carta, cuando sabes, quizás no el día, pero que vas a morir y no sabes cuánto tiempo te queda, cuando estás pasando frío, cuando estás solo, cuando todos te han abandonado. Eso dice la carta, ¿no? No sé qué está, bueno, en algunos casos yo sé las cosas que están pasando en la vida de ustedes, pero no sé cómo lo están sintiendo. Y puede ser muy duro, muy terrible, como Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto. Y mira lo que dice después. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¡Wow! Nuestra vida no está en esta tierra, está en la mano de Dios. Por eso podemos vivir con gozo, aun cuando vayamos a morir. Aún en la enfermedad más terrible o en el dolor más grande, Dios sigue siendo Dios, y cuando tengo comunión con Él, mi vida está con gozo. Entonces, cuando yo digo de vida eterna, que el creyente sabe que tiene vida eterna, sabe esto, del gozo del Señor. ¿Se da cuenta que parece obvio, pero no es tan obvio? Significa entonces que tenemos menos problemas, o mejor dicho, tenemos las soluciones. Oramos al Señor, descansamos en Él, sabemos que Él está permitiendo cosas en nuestra vida porque Él es sabio, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y descansamos en eso, aunque no veamos la luz al final del túnel. Eso es gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y siempre vamos a estar en prueba. La pregunta es, ¿siempre vamos a estar en gozo?
nos da paz, porque sabemos que el que está a cargo de todo el desastre, ¿quién es? Dios. Job sabía eso y sufrió, no sé si haya sufrido alguien más en esta tierra que Job, y no sé por cuánto tiempo, pero hay muchos capítulos. Nos da consuelo saber que Dios es fiel y que es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido, ¿o no? ¿Cuánto consuelo hay ahí? No nos veamos el problema, busquemos la comunión con Dios, la vida eterna. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. Entonces, esta vida eterna, el creyente sabe que la tiene, no es tan obvio, ¿cierto? Tenemos que vivirla. Y esta vida eterna es la que da gozo, como dice el versículo 4 aquí en 1 de Juan. Y me hace compartirla con otros, me lleva a compartirla, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, dice Pablo. Quiero que tú también la tengas, y no estamos predicando solamente que Dios va a perdonar tus pecados y te va a sacar de la condenación para que no vayas al infierno, que es verdad, sino que estamos predicando ahora, entendiendo esta verdad, que Dios quiere que tú entregues su vida a Cristo para que vivas en gozo, en comunión con Él, para que tengas una vida que nadie más tiene, que es la que nos ha dado a nosotros. Ahora, si yo no estoy viviendo esa vida en gozo, ¿cómo le voy a predicar eso a alguien? Si yo estoy enojado, ¿cómo le voy a predicar eso a alguien que no cree en Dios? Si yo estoy amargado, ¿cómo le voy a predicar eso a alguien que no cree en Dios? ¿Has pensado en eso, no? Tenemos que revisar nuestro corazón primero para ver si estamos en la vida eterna, si estamos en la comunión con el Señor, porque cuando estemos ahí, el mensaje va a ser poderoso. Es la manera en que Dios nos usa en comunión con Él. Si yo estoy en rebelión con Dios, Dios no me va a usar, aunque yo quiera usar a Dios. No. Esta vida eterna, todos la tenemos. Me gusta cuando Pedro, al principio, saludando en la segunda carta, dice que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa. ¿Ha leído esa frase, no? A la de Pedro, a la de Juan, a la de Pablo. Tenemos la misma fe que Dios nos dio a todos, igualmente preciosa. Por lo tanto, podemos creer, podemos confiar de la misma manera que ellos. Y acabo de leer un pasaje de Pablo ahí en la cárcel. Y esta vida que el Señor nos ha dado es la que nos distingue del mundo, la que nos hace ser distintos. No podemos entonces tener una vida que sea igual o parecida a la del mundo. ¿O sí? ¿De qué nos sacó el Señor? Del mundo. Ah, pero todavía estoy ahí. Bueno, ¿te sacó? ¿Estás viviendo en comunión con Dios o en comunión con el mundo? ¿Qué es lo que más muestra a tu corazón? ¿Qué es lo que más hablas? ¿Qué es lo que llena tus redes sociales? ¿El mundo? ¿Comunión con qué tienes? Esas son las cosas que tenemos que revisar. Tenemos la vida eterna, la comunión con Dios, pero nosotros a veces no queremos. Es como que rechazáramos, si lo piensas así, la vida eterna porque no queremos estar en comunión con Dios, sino en comunión con lo que quiere mi corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Muchas veces va a decir, pucha, si yo pongo esto, pensando en redes sociales, si yo subo esto, a lo mejor el pastor se va a enojar. No, no, no me mires a mí, mira tu comunión con el Señor. Porque Él sabe, antes que suba algo en las redes sociales, qué es lo que hay en tu corazón. Ten cuidado con eso. Más que lo que vas a subir. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué estás pensando hacer lo que vas a hacer? Por eso yo no subo nada en redes sociales. No. Todos tenemos esta vida eterna que nos distingue, que nos hace distintos del mundo, pero nos iguala en Cristo. Y eso es hermoso, nos hace iguales.
a entender las mismas cosas, a hablar el mismo lenguaje. Decirte que si tengo gozo, tú me vas a entender perfectamente porque entiendes el gozo en el Señor, por ejemplo. Si necesito oración, te vas a condoler conmigo porque sabes lo que significa una necesidad para ir al Señor. Nadie más que nosotros vivimos eso y nos iguala en Cristo y tenemos el mismo amor en Cristo, el mismo poder en Cristo, la misma misericordia en Cristo, todo igual. Y vamos a ser probados en esta vida para que en esa prueba, como dice Pedro, nuestra fe salga hallada en alabanza a Cristo. O dicho de otra manera, para que mostremos la misma evidencia de la salvación, de que tenemos esta vida eterna, de que vivimos esta vida eterna, de que queremos comunión con Dios, porque el don, el regalo que nos ha sido dado es el mismo y el dador es el mismo, Cristo. Somos todos iguales, por lo tanto todos podemos hacer eso mismo. Todos podemos tener igualmente comunión con Dios e igualmente comunión los unos con los otros. Y ahí viene la pregunta que ya se están haciendo, o si no se la están haciendo, les soplo la pregunta que se tienen que estar haciendo es, ¿cómo está mi comunión contigo? Y contigo ponle lista todos los nombres de los hermanos de la iglesia. El drama es que como nos hemos rebelado contra Dios, y el mundo aún está rebelado contra Dios, está en rebelión, para decirlo más claro, tenemos aún nosotros esta tendencia a ser rebeldes. Y tenemos que preguntarnos entonces, estamos en una campaña para leer la Biblia, ¿cierto? Estoy leyendo la Biblia, me da lata leer la Biblia, me obligo a leer la Biblia. ¿Cómo está mi corazón para leer la Biblia? ¿Qué pasaje me tocará mañana? Son distintas situaciones en las que mi corazón va a estar enfrentando la palabra de Dios. La pregunta es cómo está mi corazón. Si Dios nos dio lo mismo, ¿por qué yo tengo algo distinto? Y yo creo que ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? Porque todavía soy rebelde. Orar. Me gusta orar. Soy malo para orar. ¿Te has preguntado por qué? Estar en la iglesia, compartir con los hermanos, participar, ser alimentados por la palabra de Dios, que son pocas las ocasiones en que lo hacemos en la semana. Nos juntamos solo el domingo. Es que voy a poner un invento. Un matrimonio joven, tiene su hijo, cumple un año, un añito. Es el primer cumpleaños y justo cayó el domingo y por eso no pudimos venir a la iglesia. ¿Eso estás poniendo como comunión con Dios? Y muchas veces nos autoengañamos pensando que estamos haciendo las cosas igual correctas y que el Señor igual se agrada de que yo le celebre el cumpleaños a mi hijo de un año. Pero el Señor es claro en su palabra, ¿no? No pondrás dioses delante de mí. Dice eso, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podéis ser dignos de mí si no me amáis a mí primero, después al resto. No lo dice con esas palabras, pero el becerro de oro que veíamos al principio. Pero es que Dios me va a perdonar igual. ¿Eso es comunión? ¿O eso es la fidelidad de Dios? No las confundas. La comunión se busca en el corazón del creyente porque Dios puso eso en tu corazón. Eso es lo que oíste, eso es lo que viste, eso es lo que palparon tus manos. Es lo que está diciendo Juan. Cuando estamos en esta situación de rebeldía, no estamos apuntando a lo mismo. Cada uno está viendo donde mejor le parece. Como una frase que dice por ahí en el libro de Jueces. No estamos lejos de eso. Pero Juan, ¿qué nos está diciendo?
que debido a lo que Él hizo, hablando de Cristo, tenemos la posibilidad de disfrutar la comunión con Dios. Ese es el regalo que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿vas a desechar ese regalo? ¿Alguna vez le has hecho un regalo a alguien que lo deja por ahí y nunca lo abre? ¿Qué piensas de eso? Invertiste tiempo, corazón y dinero en un regalo que es menospreciado. ¿Cómo te sientes? Estar en comunión con el Señor significa entender esas cosas también, así como Él las entiende. Y el versículo 3 dice que podemos tener comunión con el Dios por medio de Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la idea es por medio del Señor Jesucristo. Y lo recordamos. Esto os anunciamos. Esto es lo que estamos recordando. Cada vez que nosotros anunciamos esta palabra, es porque la estamos recordando en nuestro corazón. No es porque yo me sé algo de memoria, porque saco un papelito y digo, esto te anuncio, ¿no? No, ¿cierto? Es porque está en mi corazón y es de lo cual yo vivo, por lo tanto yo lo estoy recordando para anunciarlo. No sé si les ha pasado, a mí me pasó muchos años atrás, de que estaba hablando con una persona no creyente y trataba de hacerle entender este gozo que uno tiene de que el Espíritu Santo esté morando en uno y le haga entender verdades y vivir tomando buenas decisiones y descansar. ¿Cómo le hago entender eso si no lo entiende? Y no pude. Pero con el tiempo uno va aprendiendo de qué se trata y empieza a explicarlo como lo explica Juan. Pero es lo que está en nuestro corazón. Yo quiero que tú tengas esto que el Señor me ha dado para que puedas tener esta comunión que yo puedo gozar en el Señor. El mismo Señor Jesucristo hizo eso, ¿no? Él vino a cumplir todo lo que el Padre le dijo en obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué se encarnó y nació en un pesebre para ir a morir en esa cruz? Porque quiso. ¿Y por qué quiso? Porque Dios estableció un plan para su gloria de llamar pueblo para sí, celoso de buenas obras, que somos nosotros. Y lo hizo por medio de una cruz. Por lo tanto, Él quiso hacerlo. Pidió hacerlo. ¿Dónde sale eso? Padre, ¿qué dice? Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero hacer lo que tú dices. Yo quiero salvar. ¿Sí? Con el gozo puesto por delante, sufrió o menospreció el oprobio, dice la carta a los Hebreos. Él quiso hacerlo y lo dice la Biblia. En comunión con el Padre, para tener comunión con nosotros. Y sin ir más lejos, es lo que nosotros recordamos en la cena del Señor, ¿sí o no? ¿Qué recordamos en la cena del Señor? Básicamente el sacrificio que Él hizo. Este es mi pan, esta es mi carne por el pan, que ha sido entregado por vosotros, y el jugo de la vid, la sangre derramada por nosotros para perdón de pecados, para que podamos recibir las bendiciones del nuevo pacto. Eso recordamos. ¿Y qué dice Pablo cuando enseña esto? Que cada vez que lo hacemos estamos anunciando, ¿sí o no? Eso es lo que estamos haciendo, poniendo en nuestro corazón cada día lo que Él hizo en la cruz para que nuestro corazón sea conmovido y movido a comunión con Él y anunciar eso con mi vida, aunque yo no hable, porque estoy viviendo una vida de comunión con Él, no conmigo, con Él. ¿Y en qué consiste esta comunión? Ya vimos que la vida eterna es la comunión con Dios, la comunión es la vida eterna.
Una cosa está junta con la otra. Pero hay requisitos para tener una verdadera comunión. Y voy a nombrar 3. El primero es, obvio, eliminar el obstáculo del pecado. Si tú pecas, rompes la comunión con Dios. Y si lees en Juan, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, hablando de su santidad mayormente, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, yo no les voy a pedir que levanten la mano que están en comunión con el Señor, pero piénsalo. Si Dios te pide, levanta la mano si estás en comunión conmigo, piensa en este versículo. Y andamos en tinieblas, has pecado, tu corazón está en otro lado, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo vas a estar entonces en comunión con Él? No puedes. Es un tema muy importante en la vida de nosotros. Es la esencia de la vida del creyente, la comunión con Dios. Y nosotros quizás la estamos mirando como algo secundario. No, es la vida del creyente. Por lo tanto, tenemos que eliminar diariamente, arrepentimiento diario, el obstáculo del pecado que me impide la comunión con Dios. Tenemos que recordar qué es lo que Él hizo en la cruz. Si estuvo dispuesto a recibir toda la ira de Dios por un solo pecado mío, ¿por qué voy a hacer otro? No, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora, intercediendo por nosotros cada día al Padre? Especialmente los jueves, que tenemos nuestra reunión de oración. ¿No oramos en el nombre del Señor? ¿En el nombre de Cristo? Oramos al Padre. Entramos en el trono de la gracia donde nadie más puede entrar para poder estar en comunión con Él. ¿Cómo? Porque estamos en comunión con el Hijo. Y pensamos a veces que estamos bien, pero la verdad que no. Necesitamos discipularnos. Es que yo ya hice los discipulados. Hice el 1, el 2 y el 3. O sea, la vida cristiana es pasar de curso. No hay arrepentimiento diario. Necesitas discipularte siempre. El discipulado dura toda la vida del creyente mientras esté aquí en la tierra. Y creo yo que el discipulado mayor que vamos a tener todos va a ser cuando estemos en el cielo. ¡Wow! Ahí sí que vamos a aprender. Nunca paramos de discipularnos. Sin embargo, tendemos a decir que no, ese curso yo ya lo hice. Como que si Dios no te fuera a hablar algo distinto. A partir de lo mismo que se supone que ya sabes, pero que como tienes esa disposición, no vives. Hay que aprovechar cada vez que podamos ir a la palabra de Dios. Por eso insistimos como iglesia, leamos la palabra todos los días. Pero si podemos ir todos como iglesia a leer la palabra y hacer preguntas y compartir esos unos con otros en comunión, vamos a crecer en nuestra comunión con Dios verdaderamente. Y eso dice Juan, ¿no dice esa palabra? Verdaderamente nuestra comunión es de verdad. Lo que pasa es que nuestras excusas, ¿no? Era una oportunidad que no podía dejar pasar, por eso que no pude estar. O una, bueno, ella no es creyente, pero pucha, justo me invitó a salir porque parece que yo le intereso, entonces, ¿cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Y rompo mi comunión con el Señor, así como nada. O participar en concursos. ¿No es Dios el que te da todas las cosas cuando tú lo buscas a Él? ¿Por qué voy a buscar cosas en concursos? Pero es que participan re poco y los premios son buenos. Siempre tenemos excusas y se nos olvida que nuestra vida en comunión debe ser una vida que glorifica ¿en qué cosas a Dios? Que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es una vida en comunión. Por lo tanto, si yo me pregunto algo que si no sé si al Señor le agrada, mejor déjalo de lado porque lo más probable es que no lo glorifique. Por algo tu corazón está dudando y podemos hablar toda una sesión acerca de las cosas que Dios no quiere, que a nosotros nos vamos a decir, pero ¿cómo no? Porque nunca la hemos pasado por la palabra de Dios,
para escuchar su voz respecto de eso y ver si realmente eso lo glorifica. Tenemos entonces requisito para la comunión. Primero, eliminar el obstáculo del pecado. Cuidado con las excusas, cuidado con pensar que estamos bien. Si tú piensas que estás bien con el Señor, al tiro agregarle, capaz que esté mal. Y ora. Que te muestren que estás mal. Salmo 19, al final. Hazme saber las soberbias que yo no veo. Y eso me permite conocer más a Dios y recordar el amor de Dios. De hecho, Dios es amor. Y lo va a decir en esta misma carta Juan más adelante y en el capítulo 4. Y ese es el amor de Dios que nos reconcilia con Él y nos restaura a la comunión con Él y también nos reconcilia entre nosotros y nos restaura mutuamente. Nos hace volver al estado antes de haber caído. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Wow, tremendo poder. Comunión con el Señor. El segundo requisito es que debe haber una semejanza con el Señor, un parecido o un querer cosas similares, si se quiere. Imagínate, no sé si has pensado esta idea. Vamos a hacer un viaje largo que dura 5, 7, 8 horas y voy a ir, justo me tengo un hermano con el que no tengo nada en común, no tengo nada que hablar con él. ¿Cómo hacer ese viaje? Largo, ¿no? Pero si es un hermano que tiene todo en común conmigo, ¿cómo va a hacer ese viaje? Se va a hacer cortísimo, va a ser muy entretenido. Bueno, es una idea simple para mostrar esto de la semejanza. Dice Juan, capítulo 1, o sea, primera Juan, versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿De qué está hablando? De Cristo, ¿sí? Y la hemos visto y, mira la palabra que dice después, testificamos. Y esa palabra está diciendo que en mi corazón está lo mismo que está en el corazón del Señor. Ese es el testimonio de Él, por medio de mí. Porque estamos funcionando semejantes, parecidos. De hecho, dice Pablo en la carta a los Romanos, que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para restaurarnos a la forma en que Dios nos creó, a su imagen y semejanza, lo que el pecado distorsionó. Él lo quiere restaurar y lo hace en su iglesia. Semejanza. En Pedro, en su segunda carta, va a decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y está hablando de la vida eterna, y a la piedad, las cosas que glorifican al Señor, nos han sido dadas por su divino poder, el poder transformador de Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Ah, qué rico! Para que, por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, nosotros participamos, coparticipamos, estamos juntos en la misma naturaleza con Cristo. Naturaleza divina, porque Él puso eso en nosotros. ¿Cómo funciona? No tengo idea. Pero lo tenemos. ¿Podemos ser semejantes a Él? Absolutamente. Eso es comunión. Ser como Él. De hecho, es la tarea de la iglesia. Pablo a los Efesios, en la carta a los Efesios va a decir en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad, todos iguales, lo mismo, parecidos, semejantes, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y más adelante va a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque podemos, porque somos semejantes a Él. Ese es lo que ha hecho el poder de Dios en nuestras vidas. Y andad en amor, porque Dios es amor, como también Cristo nos amó.
¿No te consuela saber eso? Piensa, el pueblo de Israel en Egipto, volvamos allá al texto que se leyó al principio. Dios le dice, mira, hasta aquí llego con ustedes. Wow. Ya, pero mañana nosotros lo pensamos así, ¿no? Pero ellos, ¿dónde estaban? Estaban en el desierto e iban a enfrentar naciones a las cuales temían. Y no es un tema fácil, ¿no? Cuando Dios nos quita todo y nos vemos absolutamente en el suelo, desvalidos, entonces vamos a pensarlo, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos que llegar a eso? ¿O preferimos buscar comunión con el Señor? Por tanto, tenemos que anhelar las mismas cosas que el Señor, y ese es el tercer requisito. Tenemos que amar las mismas cosas que Dios ama. ¿Cuáles son esas? Santidad, justicia, según Dios, no según el mundo, según Dios. De hecho, hay un mandamiento que dejó el Señor Jesucristo a todos nosotros. ¿Se acuerdan cuál es ese, no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Él amó incondicionalmente, totalmente, y a pesar hasta de la ira de Dios, nos amó. Lo dio todo. Y nosotros, ¿cuánto restringimos cosas en amar al otro? No. Amaos los unos a los otros como Él nos amó. Es más, cuando le dice este mandamiento, pone una frase antes, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. O sea, nosotros vamos a ser conocidos por la comunión con Él. Esa es la manera. En Romanos capítulo 5, un versículo muy conocido. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar lo que Él ama. ¿Ya? ¿Y qué dice el versículo 8 en Romanos 5? Mas Dios muestra su amor. A ver, ¿qué ama Dios? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que no importa cuán pecador seas tú, yo te voy a amar como Dios te ama. ¿Y qué hacemos nosotros en realidad? Es que no, que ese pecado yo no te lo voy a perdonar. Y empezamos a enemistarnos unos con otros, decir, es que no sabes lo que... Y empezamos a repartir, no sabes lo que me hizo ese hermano. Uf, ten cuidado con él. ¿Eso es comunión? Por lo tanto, ¿vamos a estar en situaciones como esa? Obvio que sí, porque aún tenemos rebeldía, para llamarlo con una palabra suave, ¿no? Pero necesitamos reconciliarnos, necesitamos el perdón, saber perdonar. Antes bien ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Para poder amar las mismas cosas que Dios ama. Y ese versículo de Romanos 5.8 es un muy buen versículo para saber qué cosas Dios ama. ¿Y a quién dice que Dios ama? A ti. Por lo tanto, ¿a quién tengo que amar yo? A ti. A pesar de tu pecado. Y si estás en pecado, buscar restaurarte por amor. Eso es comunión. Por lo tanto, tenemos como requisitos de la comunión, de vivir esta vida eterna, esta vida que nos hace distintos del mundo, separarnos del pecado, tener un parecido con Dios, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo y amar entonces las mismas cosas que Él ama. Tener comunión, por tanto, es compartir unos con otros, todos juntos, ser compañeros entre nosotros. En lo que nosotros sepamos, no se trata de saberse toda la Biblia y toda la doctrina de Dios. En lo poco que yo sepa, en eso voy a ser fiel, en eso voy a compartir con mi hermano buscando comunión y también con Dios. Saber poco no es una excusa, saber poco es un desafío para saber más. Y es maravilloso saber que esto ocurre en medio
de este mundo que está caído, que está levantando leyes que van todas en contra de Dios, que está proclamando ideologías que quieren destruir todo lo que Dios hizo, que incluso pueda ser en un tiempo no muy lejano que quieran cerrar las puertas de las iglesias, pero no va a cerrar nunca la comunión con Dios, porque nosotros vivimos una vida eterna. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por tu verdad, por esta comunión en la que tú nos has regalado, nos has metido, nos has convertido, nos has hecho ver el precio de nuestras vidas en una cruz y nos das el gozo de saber que nuestras vidas ahora están en tus manos y sabemos y vamos conociendo cada vez más cómo es Cristo, cómo es su carácter, cómo es su compasión, cómo es su sabiduría. Y anhelamos tener más y más esas cosas para tener esta paz que solamente tú das, aún en medio de las angustias, de las aflicciones. Y rogamos, Señor, por aquellos que tú has puesto en nuestro corazón para mostrarles estas verdades, pero no solo de palabra. En esta hora, Señor, pedimos para que cambies nuestro corazón, para que sea conforme a tu palabra y la prédica sea de alma, cuerpo, corazón y palabra. En el nombre de Jesús. Amén.